¿Sabías que el 80% de los papás y de las mamás en México evitan hablar con sus hijos acerca del sexo? Hola, mi nombre es Viri Yo soy Raquel. Y yo soy Isa. y las tres somos psicólogas. El objetivo de nuestro canal es brindarte acompañamiento en la toma de decisiones. Compartiéndote información muy confiable. Así como nuestras experiencias y nuestro conocimiento a partir del área que nosotros manejamos, que es psicología. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, por si todavía no lo has hecho. Actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando hay un nuevo video y por ahí nos dejes un like a cualquiera de nuestros videos que sea de tu gusto. Y también queremos que dejes tus comentarios. El tema que vamos a hablar hoy, la verdad es que es un tema muy polémico, pero al mismo tiempo bellísimo. Y la verdad es que salen muchísimas preguntas con respecto a este tema, si en realidad vamos a desengañar qué es lo que realmente es sexualidad, a lo que mucha gente cree y supuestamente nos enseñan, pero no, la verdad es que la sexualidad implica muchas cosas. Entonces, estamos abiertas a cualquier comentario o pregunta que tú tengas con respecto a este tema. Claro, somos psicólogas y estamos de mente abierta para poderte exponer lo que realmente deberías de saber acerca de este tema. Así es que con toda la confianza del mundo, deja tus comentarios, tus preguntas, tus dudas acerca de este tema. Puede ser abajo de este video o búscanos en nuestras redes sociales y también ahí nos puedes comentar. Y pues bueno, hoy vamos a hablarte en este video de forma muy concreta y muy general sobre lo que implica la sexualidad. Es un tema bastante amplio que no nos alcanzaría a hablar en 10, 15 o 20 minutos, pero vamos a tratar de ser lo más concisas posibles y no va a ser como una clase de, ay, esto es esto, ¿qué es sexualidad? ¿Qué es? No, o sea, no vamos a ir por definiciones porque pues eso se lo deberían enseñar en la escuela, ¿no? Pero si tienen dudas en específico de algo de eso, nos pueden comentar para aclararlas más a fondo. De lo que vamos a hablar hoy es un poco más de estos mitos que de repente nos cuentan sobre la sexualidad y desde el hecho, desde nuestro nacimiento, nuestra concepción, ¿no? El hecho de que le preguntemos a nuestros papás de dónde vienen los bebés o cómo nacimos y que no nos puedan responder por pena o por miedo o lo que sea, pues ya es un problema, ¿no? Porque justamente eso limita nuestro conocimiento sobre la sexualidad, que no necesariamente y no quiere decir que únicamente es el coito sexual o sexo oral o masturbación o demás de estas cosas. No, la sexualidad implica muchísimas otras que tienen que ver con toda nuestra esencia como seres humanos. Y justo Raquel tiene otros porcentajes sobre qué tan mal está la situación aquí en México sobre este tema que no se habla. La verdad es que México, como pues la verdad muchos sabrán, si no es que todos, México somos muy tradicionalistas. Nuestra cultura nos pesa porque tenemos una cultura netamente religiosa, en donde a partir de esto y de otras costumbres que se tienen, se generan muchísimos tabúes. Y esto hace que la mayoría de padres y madres mexicanas decidan no tocar el tema. En realidad, solamente el 20% de los mexicanos sí lo hacen muy bien, platican bien con sus hijos y les dan información apropiada, pero el 20 y el 30% solamente dialogan con sus hijos cuando ya empiezan a haber problemas de este tipo. Me imagino que tal vez por la edad de la pubertad, adolescencia, donde empiezas a sentir los cambios físicos y sexuales que son normales en todos los seres humanos, y entonces empiezan a haber cuestionamientos o actitudes anormales para los padres primerizos, por así decirlo, y no saben cómo tratar esos temas, y entonces, pues bueno, lo dialogo a lo que yo sé. Lo lamentable es que el otro 50% restante de la población de México en realidad o no lo hacen o dan un mal enfoque, es decir, dicen la definición de lo que no es o dan mensajes pésimos, ¿no? Como diciendo, tú que me preguntas, no, mejor tú enséñame, porque ya está actualmente, los padres ya mejor le preguntan a los hijos, porque evidentemente gracias a la red que tenemos de internet hay muchísima información acerca de lo que es tanto un acto coital, uso de métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, y aunque no es el mejor medio donde los hijos puedan obtener esta información, lo ideal es que lo conozcan desde casa y desde muy temprana edad, que eso, bueno, lo vamos a discutir más adelante, desde qué edad es importante hablar de estos temas con los hijos, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero en esencia, en México hay muchísimo tabú acerca de la sexualidad
precisamente por eso. ¿O qué serían otros factores? ¿Ustedes cuáles creen que sean otros factores, chicas? Pues es que la pena creo que es uno de los factores más importantes, ¿no? Como que el no verte mermado como mamá o como papá y no verte en este punto de fragilidad, de vulnerable, de humano, de decir, ya no soy mamá en este punto, soy otro ser humano común y corriente que atravesó por esta situación y que tuvo estas dudas y a mí nadie me lo dijo y lo tuve que descubrir a la buena o a la mala, ¿no? Yo creo que va también un poquito ligado a eso, como el no verse frágil, el mantener esta postura de autoridad, porque en México la mayoría de los padres tienen que tener esta postura autoritaria para poder generar también una educación, lo vamos a entrecomillar, a sus hijos, que es algo que pues, se ha dado por mucho tiempo, que es parte de la cultura también. O sea, se tiene esta idea errónea de que no puedes educar desde el amor, desde el cariño, solidaridad, ¿no? Sino desde que tienes que tener una mano dura también para que pues, tus hijos aprendan, etcétera. Entonces, obviamente se rompe ahí este vínculo de confianza, decir, híjole, pues yo no le voy a preguntar a mi mamá porque me va a mandar, pero si bien lejos, ¿no? Y a mi papá menos, porque qué oso, ¿no? De hecho, me acabas de hacer recordar algo que me dijo a mi mamá. Esto no está ensayado, quiero que quede claro y va a quedar evidenciado en el video. Pero es que justo las palabras que acaba de decir hija me hicieron recordar las cosas que me dijo a mi mamá cuando le comenté que había tenido mi primera vez con mi novia. Yo ya tenía 19 años, imagínense, o sea, no tenía 15. Y me acuerdo, mi mamá ahí entra otro factor, la cuestión de la religión es bastante poderosa aquí en México. La mayoría de nosotros profesan una religión o son creyentes, el chiste es que es algo que nos influencia a todos. Entonces, me acuerdo que con mi mamá ya había algunas conversaciones muy leves de repente de esa cuestión de sexualidad, pero así ya saben que esas cositas como que preguntas y te pones toda roja y quieres salir corriendo, pero pues me atreví a hacerlo, ¿no? Y esa vez que yo se lo comenté a mi mamá, sí puso su cara de decepción, cara como de chin, y yo le dije, ¿qué? Y me dice, no, pues nada, y yo, no, si quieres decirme algo, dímelo. Y íbamos caminando por la calle. Me fallaste, pues, Viri, me fallaste. Porque se espera que las mujeres lleguemos virgen al matrimonio vestidas de blanco. Perdónenme. No vas a poder casarte con vestido de blanco. Híjole, ya va a ser negro. Lo lamento. Sí, negro, yo creo. Bueno, y el chiste es que me dijo, es que yo no quería que, casi, no me lo dijo así, pero me dijo, yo no quería que tuvieras relaciones sexuales porque después la vas a tener con cualquiera y con otros más hombres. Y yo así de, ¿cómo? O sea, su preocupación era que yo tuviera más parejas sexuales, ¿sabes? Y era como de, fuck, todos nuestros papás tienen miedo de que el conocimiento nos haga ser rebeldes o que nos haga hacer lo que queramos de nuestras vidas y que nos destrampemos y nos tiremos a la calle o casi estemos parados en una esquina pidiendo sexo. O sea, es una cosa extrema y suena muy ridícula como quieran verlo, no sé, y a lo mejor estoy exponiéndome demasiado, pero es una realidad. O sea, muchos de nuestros papás y nuestras mamás, ya lo dijo Raquel, a ellos no les hablan de sexualidad y no les dijeron sus papás de mira, que son cuando nací, o sea, ellos lo aprendieron quién sabe cómo o hasta que les pasó. Entonces, es increíble cómo es que la mayoría de nosotros nos decimos por el miedo a conocer más, el miedo a preguntar, y no solo de nosotros, sino de nuestros papás, y que por eso seamos de los primeros países de embarazos adolescentes, y que no nos enseñen que un acto coital es responsabilidad de dos, no nada más es de que, ay, la mujer quedó embarazada. No, pues si no se embarazó por obra del Espíritu Santo, algo tuvo que fecundar ahí para que naciera una nueva vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a los chicos, específicamente varones, no se les está haciendo responsables también de ese acto coital y no se les enseña que también tienen una responsabilidad, no solo la afectiva, sino la sexual, de decir, ok, en ambos debe de caber una prudencia de no quiero ser papá, no quiero ser mamá, hay que cuidarnos. Pero no solo es decir, hay condón, hay pastillas, sino que se les enseña a usar esos métodos anticonceptivos, ¿no?
Entonces, esto solo es una parte de la sexualidad como tal, el acto coital y la sexualidad. Es que hay frases como eso de tener sexo o hacer el amor que ya de por sí traen una carga y una connotación bastante fuerte que nos hace confundirnos, ¿no? O para ustedes Sí, es lo bueno, no, bueno, aquí ya cabe especificar qué es la sexualidad. La sexualidad como tal se define como el modo o manera en que cada uno vive su propio sexo. El sexo como tal, a como te lo enseñan desde la primaria, es sexo masculino o femenino. ¿Eres hombre o mujer? Eso es el sexo, ¿sí? Porque desde ahí hay que empezar a nombrar las cosas como son. Una relación que tú conoces como una relación sexual es coital, es una relación coital. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, es la manera en cómo tú vives tu sexo, bueno, cómo lo vivimos a partir de las relaciones que tenemos con amigos, con nuestra familia, lo que nosotros decidimos, por ejemplo, con nuestras preferencias sexuales, nuestra manera de vivir. Si a mí me gusta una persona del sexo opuesto, si me gusta una persona del mismo sexo, si no me interesa ninguno de los dos sexos y yo solita forever alone estoy bien porque no siento nada de eso. Y otros matices, otras peculiaridades que tienes tal vez atracción, puede ser por otras cosas, ¿no? Atracción por desde una profesión, atracción por, no sé, irte a viajar. Hay personas que tienen ese tipo de actividades en las cuales viven su sexualidad de esa manera, ¿no? El ejercer la sexualidad de manera responsable significa también tener conocimientos de este tipo de temas exactos para no llegarte a confundir, ni mucho menos tomar una decisión como un embarazo no deseado, ¿no? Y ya decía Viri, por ejemplo, el tener conocimiento desde esto, desde cómo funcionan nuestros órganos sexuales, cómo me puedo proteger, qué es una enfermedad de transmisión sexual, cómo me puedo relacionar con el otro, cuáles son mis límites para que la otra persona no toque mis partes íntimas. Incluye también el conocimiento tú mismo, cuáles son tus zonas erógenas, dónde sientes excitación, dónde de plano no sientes nada, qué te gusta enseñar de tu cuerpo, qué no te gusta enseñar o que no te vean. Todo esto es sexualidad. O sea, la sexualidad no solamente es un acto coital. Sí, es que, por ejemplo, en la escuela pues se nos ha enseñado muy poquito, o sea, yo siempre he pensado desde que empecé a dar clases que se enseña como un 10% de un 100%, ¿no? Porque al final se hace con mucho temor de, híjole, no lo puedo hacer porque al final de cuentas los planes y programas no te están permitiendo hacerlo. No puedes hacer porque los papás en cuanto se dan cuenta de que empiezas a tocar estos temas se ponen pues un poco alerta y decir no le enseñen a mi hijo, van a abrir la puerta al pecado y yo no quiero que se abra jamás, ¿no? Como si ustedes enseñaran el Kama Sutra en la escuela. Algo así, o sea, es que parece chiste, pero creo que se tiene esa idea, ¿no? Obviamente uno trata de enseñarles lo más que se pueda, pero al final pues sí te limitan muchísimo en ese aspecto, ¿no? De no poder dar más allá. Ya cuando se te acercan los chicos o las chicas y decir, bueno, es que, ¿esto qué es? O empiezan a surgir estas dudas y dices, bueno, pues hay que resolverlas porque es el momento de actuar, porque estamos previniendo de que tengan una enfermedad de transmisión sexual, porque estamos estamos también previniendo que se maneje información que no es adecuada porque... Muchos dicen, o muchos papás incluso pueden pensar, híjole, pues si hay tanta información en los medios de comunicación, en internet, ¿por qué existen tantos embarazos? Bueno, porque la información está, pero la comunicación no se da, o sea, no te comunican esa información. Pues, la información la tienes ahí, pero si de repente te surge una duda que no aparece específicamente ahí, o sea, sí, ahí tú puedes entrar al buscador, pero tampoco es como que lo sepa todo, ¿no? O sea, exacto, no es tan preciso, ¿no? No te va a resolver esa duda exacta que tú tienes, entonces te hará un acercamiento. Ni así, porque si tú metes, por ejemplo, de me duele la cabeza, te dice que tienes cáncer y pues no específicamente, ¿verdad? O sea, cosas así que también pasan con estos temas de sexualidad. Entonces sí, justo como dice Raquel, entenderlo como que no solamente es tener relaciones coitales. Ya hablaba, por ejemplo, mencionaba, aunque no lo decía con el nombre, pero sí identidad de género, orientación sexual,
El erotismo, por ejemplo, también forma parte de los vínculos afectivos, que es tener esta relación estrecha de sentir cariño y afecto por otra persona, y no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, entonces estás teniendo un vínculo afectivo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿no? El hablar ya de actividad sexual como tal, pues es una expresión de conductas, es una ramificación de muchas conductas distintas. Está bien siempre y cuando no te dañes a ti mismo y no dañes a otra persona. Eso es algo que se debe de tener muy presente, ¿no? El que sea consensuado, que es como una palabra que a lo mejor parece actual, pero que siempre se ha tenido que tener ahí un poquito dentro de las interacciones con las personas, que las cosas sean habladas de manera honesta para que realmente exista el respeto, que va de la mano con esta situación de tener relaciones sexuales sin riesgo, ¿no? Donde qué tan honesto estoy siendo yo, ¿no? O sea, tampoco es como que ya hablando de una pareja, como tal decirle, ay, bueno, mira, yo he tenido 50 parejas sexuales en la primera interacción que tengas, en tu primera cita, ¿no? Pero es algo que sí se tiene que hablar, ¿no? Decir, mira, pues o yo tengo SIDA o me pasó esto, entonces por honestidad cuidar a la otra persona y cuidarte a ti mismo, porque eso es algo que ni siquiera se debería de poner en tela de juicio, es algo que se tiene que hacer como de manera muy honesta, que es un concepto también que se está dando mucho actualmente en redes sociales, o me ha tocado observar mucho lo de responsabilidad afectiva, por ejemplo, ¿no? Que va ligado también a las relaciones sexuales sin riesgo. Muchos por ahí mencionan, o por ahí leí un comentario diciendo, pues ese concepto ya es viejísimo, o sea, ¿cómo es que nadie lo conocía? Bueno, sí, probablemente ya existía, pero démonos cuenta entonces, ¿por qué nadie antes hablaba de eso? ¿Por qué tan pocos lo conocían? Es lo mismo que pasa con la sexualidad. O sea, hablar de educación sexual no es hablar de te voy a enseñar el Kama Sutra, ¿no? Te voy a enseñar qué cosas sí tienes o no que hacer para que disfrutes. No, te voy a enseñar lo que implica que te cuides, que te conozcas, que tengas esta libertad de decir que no cuando no quieres, ¿no? Y de no solamente dejarte llevar por, híjole, la presión social, porque todos se van a enterar que dije que no, y entonces, ay, no, y ya estás pensando en otras personas y no solamente en ti. Es mucha carga la que se lleva con estos aspectos, ¿no? Y decir, justo, ¿cuándo es el momento adecuado para hablar de educación sexual entonces? O qué sí hay que decir, qué no hay que decir, porque pues están los papás, están las escuelas, está la sociedad en general, que también te genera un daño. O sea, y hablar de salud sexual, por ejemplo, es hablar de que debes estar bien de manera física, de manera psicológica y de manera sociocultural también. Sí, y es que aquí, de hecho, me gustaría agregar esa parte en la que ahorita en una frase que repetiste de, híjole, es que dije que no y me van a juzgar. ¿Cómo es que se pide que, cómo es que se juzga a los hombres que no tengan su primera vez, pero a las mujeres se les juzga que dejen de ser vírgenes? No sé si me explico, ¿saben? Es como que, qué interesante, porque pues sí, para ellos la presionan de no, ya, tienes que estar con una chica, y para las chicas es no, tienes que llegar virgen al matrimonio y así. Entonces, el conocimiento es poder, y básicamente uno debe tener ese conocimiento para poder elegir. No es porque yo ya sé manejar, me voy a ir a 120 sin frenos a tirarme a una barranca, ¿saben? Es como, ok, yo ya sé qué implica esto y esto y esto, entonces tengo la capacidad de poder elegir lo que implica cada aspecto de nuestra vida y de nuestra sexualidad específicamente, que ya lo dijimos, es muchísimo. Y nada más que igual quiero aclarar otro punto, hablando de este tema de la educación. En México y en muchos otros países, estoy casi segura, casi la mayoría de Latinoamérica, la mayor escuela de los adolescentes y niños en la cuestión de sexualidad y de relaciones coitales es la pornografía. Eso es un hecho. Y es muy triste porque eso ya desde ahí no nos permite diferenciar qué es un actor y una actriz porno. La palabra lo dice, actor y actrices. No es algo tan real, ¿saben? Básicamente nada real, porque es todo un escenario, una producción, un montaje. Y el hecho de que no tengan esa capacidad los papás para comunicarles esa simple diferencia de lo que es la realidad y lo que es la ficción, es ahí donde nos empieza a generar estos conflictos de, ok, entonces un hombre debe tenerla grande para satisfacer a una mujer, o una mujer debe ser perfectamente... Se importa, ¿no? Ajá, o que la mujer debe tener un cuerpo perfecto para poder disfrutar sexualidad, porque si no, no eres atractiva.
todo o ese no tipo de sientes cosas, o no sientes placer. También exacto, es todo otra ese cosa. tipo de cosas son prejuicios e ideas que también están ahí en internet y nadie nos dice si están bien o están mal. Entonces, hay que empezar a tener ese conocimiento libre de prejuicios que nos permita ejercer nuestra sexualidad de forma libre. Y ojo lo que estoy diciendo tal cual, nuestra sexualidad, no estoy diciendo que ya entonces vamos a hacer unos, ¿cómo se dice? ¿Libertinas? Libertinaje. Libertina, ajá, Bueno, libertinos. Un eso. libertino, sí. Exacto, entonces pues, si quieren ver acompañados de sus papás estos videos, véanlos o pásenselo así directamente para empezar a sacar ese tema y esa conversación, porque es muy importante que se empiece a poner sobre la mesa, no importa la edad que tengas, es importante empezar a hablar de estas cosas. Y sí quiero puntualizar en la comunicación, porque efectivamente cuando somos muy pequeños sí empezamos con esta tendencia de tocarnos, cuando vamos en el kinder, ¿no? A la edad de 3 a 6 años, empezamos a analizar que el cuerpo de mi compañero o de mi compañera no es el mismo que tengo yo, y empiezan las preguntas. Lo común de los padres es decir, ay, pues el pilín, pues la conchita, ¿no? O sea, desde ahí es fundamental que empieces a enseñarle a tu hijo por nombre. Tú tienes un pene, tú tienes una vagina, y se le va enseñando desde ahí también a poner límites. Siento que es indispensable empezar a hablar de estos temas a como el niño lo va entendiendo, pero desde que tú ves que ya está preguntando, llamándole la atención, que normalmente es en esta edad, en la edad del kinder, y progresivamente, bueno, la escuela sí les va a ir enseñando, pero mi consejo es que no se esperen los padres a que la escuela les enseñe, ¿no? Porque tal vez esa clase donde hablaron acerca de eso, tu hijo se saltó la clase, se enfermó y se perdió la clase. No sé, pueden pasar muchas cosas que sí pasan, obviamente, pero que no te esperes a que la escuela lo enseñe. Es fundamental que te sientes con tu hijo, que le resuelva las dudas que tenga. Obviamente tienes que cerciorarte cuál es realmente la duda, ¿no? Porque hay niños que dicen, papá, ¿qué es una película erótica? Y pues bueno, luego los padres se espantan cuando igual los niños están preguntando sobre películas de héroes, ¿no? Entonces tienes que cerciorarte que realmente está teniendo esas inquietudes sexuales y sin pena. Va a llegar una edad en donde el niño, ya cuando experimente cambios físicos, van a ser los últimos que les van a preguntar. O sea, no van a llegar con el papá y va a decir, oye, papá, ¿cómo se pone un condón? Si tú manejaste una buena comunicación desde muy pequeño, es evidente que tu hijo se va a acercar. Y sí te va a preguntar, y oye, papá, me pasa esto, o mamá, me pasa esto, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se pone la toalla? ¿Por qué sangra? ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo erecciones nocturnas en el caso de los niños? Y se va a acercar, pero aquí como que, ahora sí que la clave es que tú tengas una buena comunicación con él, que como ya se puntualizó mucho en este video, es que te quite los prejuicios de la mente, te pongas a investigar y para que le puedas dar una muy buena respuesta a tu hijo cuando lo necesite, cuando ya lo esté requiriendo. Sí, algo que me hizo acordarme justo de lo que mencionaba Raquel y con lo que me gustaría quedarme es con esta pequeña frase de sé el adulto que necesitaste cuando eras niño, ¿no? O sea, tal vez necesitamos que alguien sí hablara con nosotros, bueno, es tu oportunidad si eres adulto y nos estás viendo, entonces ser ese adulto de quitarle dudas cuando sea posible y cuando se requiera, ¿no? De tender esa mano amiga y de generar realmente una comunicación asertiva y un vínculo afectivo para que los hijos, hermanos tengan esa confianza de preguntarte. Y pues finalmente aconsejar a todos aquellos papás, mamás o abuelos o quien se encargue de la educación de niños, jóvenes, adolescentes, que si algo no saben lo puedan preguntar con toda confianza a otros expertos. En este caso pueden ser psicólogos, maestros también específicos del área, hay quienes se especializan en este tema de sexualidad. Si hay un tema ya más profundo o un tema incluso médico, pues con médicos también tratarlos y ya ellos los podrán orientar o lo canalizar con lo que necesiten respecto a, pues a cada caso, ¿no? Ya lo dijimos, no todos nacemos sabiéndolo todo, pero la clave está en preguntar y si no lo sabemos, pues poder educarnos nosotros mismos para poder seguir educando, que creo esa es la clave de todo esto. Y pues eso sería todo por el video de hoy, les agradecemos mucho por vernos, nos vemos en un próximo video. Bye.